Nuestra reunión y pues bienvenidos a los tres conectados que tenemos el día de hoy, pero pues no sin antes recordarles que pues, es un privilegio y es un gusto el poder estar delante de ustedes, una vez escuchando, una vez más escuchando lo que nuestro Dios nos va a dejar en esta mañana y pues vamos a ponernos delante de Dios para presentar este tiempo. Hola Liz, bienvenida, Dios te bendiga, buenos días. Y vamos a comenzar nuestro discipulado con una oración. Les voy a pedir que cierren sus ojos y podamos entregar nuestro corazón y nuestras fuerzas a Dios. Señor Jesús y Padre bendito, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu bendita misericordia, porque eres bueno en cada mañana, Señor, porque dice tu palabra que cada día, cada mañana se renuevan tus misericordias. Y hoy somos testigos de ellos porque estamos vivos, Señor. Te damos gracias porque nos permite, Señor, alistarnos para ir a tu casa, a tu iglesia, Señor, donde nos has escogido para podernos reunir, Señor, y para podernos en un mismo sintonía, Señor, para poder adorarte, Señor. Te damos gracias porque nos permites esforzarnos desde temprano, Señor. Sé que no es fácil despertarse a las 7 de la mañana, pero el día de hoy, Señor, te damos gracias porque nos das ese ánimo, nos das esas fuerzas para poder escuchar el día de hoy una vez más tu palabra, Señor. Te pedimos que siempre, Señor, nos motives a buscarte más, como también viene en las alabanzas y en las adoraciones, siempre pones en la interpretación al hombre, Señor, a siempre estar buscando de tu presencia, que siempre anhelemos más de ti, Señor, y que siempre aprendamos un poquito más de lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y darle continuidad al tema, Señor, a este discipulado, a esta enseñanza básica para poder llegar a unas bases firmes en tu palabra y que ya nadie nos cuente lo que es tu palabra, sino al contrario, nosotros podamos contarle incluso a las personas que no saben de lo que trata tu palabra, Señor, podamos nosotros ejercer ese ejercicio de enseñanza, Señor, siempre para ti, y que podamos, Señor, llevar a una persona más, Señor, a tu palabra, Señor, a un camino de verdad tuyo, Señor, porque desde que nosotros nos presentamos delante de ti para buscarte, Señor, no hacemos más que siempre sentarnos a la mesa y que tú nos hables el día de hoy, Señor. Como siempre te pido que tú me sientes como un alumno más, Señor, y que seas tú enseñando a través de mi boca, Señor, y que podamos, Señor, siempre tener ese entendimiento abierto para que podamos escuchar tu bendita palabra desde temprano y que sin duda alguna la complementarás el día de hoy como siempre lo has hecho en este discipulado. Señor, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, también ahora sí se conectó por fin nuestro amigo Moy. Bienvenido, amigo Moy, Dios te bendiga. Y pues vamos a comenzar con nuestro discipulado después de unas buenas vacaciones. Espero que hayan descansado todos bien, que se la hayan pasado bien con su familia. Y pues nos habíamos quedado en el punto 2.2, ¿no? En el subtema 2.2 de nuestro pequeño discipulado. Ya estamos por terminar la primera carpeta. Eso es muy, muy rápido, se me ha pasado el tiempo, no sé a ustedes, pero en verdad cada vez que tenemos este discipulado, pues es muy dinámico y la verdad es que ya les voy a ir explicando más o menos qué es lo que vamos a tener en nuestro discipulado. Vamos a tener que tener una participación, es como un reto o más bien una motivación para poder traer a alguien al discipulado a una clase y que pueda escuchar lo que hemos estado viendo a través de esta primera carpeta para que no se pierda ninguno de la enseñanza de este discipulado. ¿Vale? Entonces, al final, si quieren, les digo, porque va a ser un poquito breve esta clase, más que nada por el tema que vamos a ir viendo y por las recapitulaciones que vamos a tener por estas vacaciones, pero sí era muy importante recapitular brevemente después de estas buenas vacaciones, ¿no? En las que pudimos tener justamente lo que habíamos visto la clase pasada. Es muy interesante que en las vacaciones de Semana Santa trató justamente de esto, y esto lo vamos a ver en la recapitulación. Antes de tener nuestras vacaciones pudimos terminar de estudiar en el subtema de la asombrosa unidad de la Biblia, la unidad que tiene todos los asuntos que se relatan. Y eso no sé si se acuerden, que no importaba el tiempo en el que sucedían cada uno de los eventos, siempre iba a tener una unidad perfecta en todos los asuntos.
y también llegamos a ver que la única, o sea, el único final, cada escenario que se presenta en la palabra de Dios, siempre iban a conducir a un solo camino, que en este caso era nuestro Señor Jesús. Como les decía desde el principio, desde la caída del hombre, pues veíamos que ya tenía fijo que el sacrificio era la única forma de poder limpiar el pecado del ser humano. Y en este caso, pues se encaminaba ya a la persona de Jesús. En este caso, sabiendo que se iba a derramar su sangre por nosotros. Y pues como les decía, justamente esto se fue complementando con nuestra Semana Santa. Y justamente vemos este punto que es la parte del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús y lo más importante es que fue un tiempo en el cual se preparó nuestro Señor Jesús, que enseñó en la tierra, que dio muchas señales aún en vida y saber que iba a ser como ese sacrificio perfecto que la gente tal vez en un principio no iba a comprender, pero que una vez Él resucitando, la gente se iba a dar cuenta que el sacrificio se cumplió, que muchas profecías se cumplieron y que todavía incluso muchas personas se iban a quedar sin saber lo que era pues este sacrificio de nuestro Señor Jesús. Tal vez no lo iban a comprender porque su corazón iba a seguir endurecido. Tal vez, por ejemplo, en el caso de Saulo, en el caso del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, pues iba a seguir persiguiendo a la iglesia hasta que se tuviera el encuentro con Jesús, ¿no? Entonces, es impresionante que todos estos subtemas que vimos o que o podríamos analizar en la palabra de Dios, porque sí es muy importante que nosotros tengamos este análisis de la Biblia, que en todo momento, pues ahorita estábamos leyendo Hechos y Romanos en nuestras lecturas diarias, que nuestro pastor nos había recordado que tuviéramos, es muy importante que nosotros la leamos con esa curiosidad de encontrar algo más que a lo mejor hemos pasado de largo. Como les decía, cada camino siempre va a llevar a nuestro Señor Jesús, y en este caso obviamente tanto Hechos como Romanos, pues viene un post de lo que pasó con nuestro Señor Jesús, una vez que ascendió y ya dejó al Espíritu Santo en la tierra, pues vamos a ver que estos elementos también encaminan a nuestro Señor Jesús, porque obviamente tenía la historia fresca y reciente de que había muerto, también había resucitado y ahora había ascendido al Padre. Entonces tenemos la oportunidad de ver que pues todos los relatos que veremos en estos dos libros pues, nos van a llevar a nuestro Señor Jesús, pues sin duda alguna. Pero también los del Antiguo Testamento, pues vemos que tienen también incluso figuras, señales de lo que era nuestro Señor Jesús en ese entonces. Como el ejemplo que teníamos era lo que se llamaba Cristofanía, que era justamente la parte de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento, no mostrado como nuestro Señor Jesús, sino mostrado como en este caso el ángel de Jehová. Entonces lo vamos a poder ver efectivo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová y que a muchos hombres insignes les ayudaba con doctrina pura. O sea, cuando vemos que se aparece el ángel de Jehová que dice en la palabra, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que son bases muy fuertes de las enseñanzas que tenemos hoy en día. Si se daban cuenta, no sé, creo que la última predicación que tuvo fue de Elías, eh, o creo que fue el último tema que yo estudié. Por ejemplo, vamos a ver la parte de Elías cuando huye y se mete a una cueva. Y esto lo podemos complementar con lo que decía ayer nuestro pastor, ¿no? Ah, el último tema pues, fue justamente lo de ayer de nuestro servicio de jóvenes, que el ángel de Jehová se le presentó a Gedeón. Entonces, esto es muy importante porque son enseñanzas impresionantes que vamos a estar viendo que nuestro Señor Jesús estaba ahí. Entonces, como lo veíamos desde el principio, antes de las vacaciones, justamente, todo relato que viene en la Biblia siempre va a llevar a nuestro Señor Jesús. Y tomando el tema de ayer de Gedeón, pues vamos a ver que pues el ángel de Jehová, que en este caso nuestro Señor Jesús, estaba con Gedeón y le decía que era un varón esforzado y valiente. Para los que no pudieron estar en el servicio en presencial, espero que lo hayan podido ver en línea, porque sí es muy importante esta enseñanza, recapitularla, porque saber que nuestro Señor Jesús también nos puede decir a nosotros que nosotros somos varones esforzados y valientes, y obviamente
las chicas que están aquí, mujeres esforzadas y valientes, porque pues no nada más está exento para un hombre, o sea, para el hombre en masculino, sino también para las mujeres. Vemos que hay mujeres insignes en la Biblia, ¿no? O sea, vemos profetisas, vemos muchas mujeres que ayudaron a unas bases también importantes en la Biblia y que vemos que pues, nuestro Señor Jesús estaba ahí. Entonces, imagínense que Dios en persona les dijera, o sea, nuestro Señor Jesús les dijera en persona que es un varón esforzado y valiente y que iba a hacer cosas sobrenaturales, en este caso, con el ejército de los madianitas. O sea, es impresionante porque hasta el título se complementa con lo que tenemos el día de hoy, ¿no? En nuestro discipulado, cualidades sobrenaturales de la Biblia. Entonces, si vemos que las cualidades que tiene sobrenaturales es porque vemos que están escritas cosas sobrenaturales. Entonces vamos a ver que 300 hombres lucharon contra 135,000 aproximadamente del ejército de Madián, ¿no? Entonces vemos que son cosas que la ciencia no podría explicar, incluso una película se podría quedar corta, ¿no? A comparación de lo que pasó, de lo que sucedió. O sea, imagínense que con un grito fuerte de guerra hayan caído 135,000 hombres. O sea, es impresionante y que incluso es sobrenatural, pero sobre todo aumenta lo que hemos estado viendo en a través de nuestro discipulado, que es fortalecer en todo momento nuestra fe. Entonces, imagínense la cantidad de fe que tuvo Gedeón y que tuvieron los 300 hombres para poder vencer con un solo grito y con el toque de trompeta y con sus calderos, con sus cántaros rotos las teas, que en este caso era una pequeña antorcha que tenían en sus manos. Pues obviamente son simbolismos un poco más fuertes de lo que significa nuestra vida, ¿no? Entonces, vemos que los cántaros que tienen, o sea, y vamos a adentrarnos un poco más para poder resolver a lo mejor alguna duda que pudiera presentarse en este tema del día de ayer. Si ustedes leyeron un poco más adelante, como decía el pastor, que leyeran un poco más a profundidad lo que venía después de que le decía a nuestro Señor Jesús, varón esforzado y valiente, pues era justamente la figura del cántaro, pues que significa la parte del hombre, ¿no? O sea, la parte de la creación del hombre, como un barro, como una vasija, pues prácticamente moldeable, manipulable, maleable. En este caso venía dentro la tea, que en este caso es la pequeña antorcha. Entonces lo que vemos que Gedeón hace es romper la vasija, romper el cántaro y que la tea se quedara en su mano. Entonces lo que vemos es que nosotros debemos de rompernos como personas, como ser humano, y que lo que tenemos dentro, que es el Espíritu Santo, es lo que va a iluminar, lo que va a representar nuestra vida en fortaleza, y de hecho pues dice que está creo que en la mano derecha, la tea, y justamente, o sea, la parte de nuestro gobierno debe ser el Espíritu Santo, y pues la trompeta es con alabanza, con adoración y con esa representación de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder derrotar a nuestros enemigos. Entonces es impresionante que viendo estas cualidades sobrenaturales, vemos que las pequeñas figuras que están representadas en la Biblia tienen tanta importancia de estudio que nosotros vamos a poder ver que la palabra de Dios va a tener esas cualidades sobrenaturales y que va a representar eventos que están, o sea, para cualquier persona están como que loquísimos, ¿no? O sea, van a poder decir, ay, no manches, o sea, qué loco, ¿no? Hasta incluso puede llegar a dar miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo desconocido para una persona que no está de entrada a la palabra de Dios o que no se congrega cada domingo y escucha la palabra de Dios en presencial, ¿no? Por ejemplo, o que se conecta a las mesas, a las 6 mesas que ya tenemos en en nuestra semana y que vemos a los 6 días de la semana y uno de descanso, obviamente, que tenemos el lunes, pues ya hay transmisión, ya hay palabra y vemos que cada vez se enriquece mucho más la profundidad que tenemos en la palabra de Dios y pues todo, absolutamente todo, va a ser cristocéntrico o que solo el único camino es nuestro Señor Jesús. Y eso es impresionante, a mí me llena así como que de mucho amor como el emoji, y realmente es impactante porque al analizar esto vamos a poder ver que también su palabra en Juan 14:6 se cumple lo que dice nuestro Señor Jesús en esta carta, o sea, en este evangelio. Se los voy a leer brevemente. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y justamente es lo que tiene el subtítulo en el 14, que la gente decía, pues cómo, o sea, incluso los mismos discípulos le decía, ¿cómo podemos saber el camino? O sea, ¿cómo podemos llegar al Padre? Incluso le pregunta, creo que Pedro también le pregunta. Entonces, la gente tenía esa incertidumbre de saber pues, cómo llegaban al Padre o cómo llegaban a conocer a Dios en persona. Pero lo que ellos no, todavía en ese momento no tenían interpretado o no tenían revelado era justamente que en este caso Jesús era el Hijo de Dios y era Dios mismo en la tierra. Entonces, es impresionante porque con este versículo muy importante que todos tal vez hemos ya escuchado desde antes de nuestra vida cristiana, pues vemos que incluso se utiliza mucho para evangelizar, ¿no? Porque dicen, no, pues tú vas a poder buscar allá afuera, en el mundo, cosas que te quieran llenar, pero dice la Biblia en Juan 14:6 que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, incluso hasta nos lo podemos saber de memoria, pero realmente el único camino, como lo veíamos estudiando en las cualidades sobrenaturales de la Biblia, es Jesús. La única verdad va a ser Jesús y la única oportunidad de una vida eterna de calidad va a ser en nuestro Señor Jesús. Entonces, esto vamos a ver que se cumple en nuestras vidas, se cumple el hecho de que saber que ya no tenemos que buscar en ningún otro lado, vamos a poder encontrar que la verdad y la vida, obviamente el único camino que vamos a tener que tomar y las decisiones que vamos a emplear van a ser siempre nuestro Señor Jesús. Vamos a poderlo hacer y vamos a tener esa seguridad de poderlo hacer. Vimos también que muchos temas que se explican en la Biblia desde una perspectiva en la que no se ha profundizado o se ha estudiado en la Biblia, vamos a ver que se podría contradecir entre sí, ¿no? sé, que pudieran decir que se quedó corto, acá de este lado dice una cosa, ya del otro lado ya dice otra cosa, como que la gente pues podría decir, no concuerda, ¿no? Y por eso dicen que está escrita por hombres, ¿no? Porque pues si el hombre se equivoca, pues no, se queda así como que corta, ¿no? La enseñanza no tiene esa unidad. Pero es porque nosotros lo vemos desde arriba. Pero si nosotros analizamos contextos, que es prácticamente un escenario de un tiempo completo, la vivencia de un pueblo en específico, la frase que tiene cada versículo, una palabra o hasta una simple coma, en verdad, la simple coma es impresionante porque te da un contexto y te da un significado en la Biblia que es impresionante. Y vamos a ver que nos enseña cada cosa que se explica, va a tener una unidad, un seguimiento perfecto y de verdad completamente que va a encajar y nos va a confirmar que no hay contradicción o un error. Y tenemos que recordar en todo momento que nunca va a haber un error porque el que escribió este libro no es el hombre. Es muy importante recordarlo y tenerlo siempre presente que este libro no lo escribió un hombre. Dios lo escribió a través del hombre para poderse escribir y darle un toque personal con la personalidad de cada uno. Pero en realidad el que vemos que es el autor suficiente es nuestro Dios. ¿Y por qué es importante recalcarlo? Porque hoy en día, justamente pasando el tema de Semana Santa, la gente, mucha gente está muy sensible a escuchar la parte de Jesús. Pero una vez pasando estas fechas de Semana Santa, es cuando más se le endurece el corazón a las personas. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque a lo mejor mucha gente recibió el Evangelio en este tiempo de Semana Santa, pero no toda la gente lo aceptó. Entonces vamos a ver que cuando la gente no acepta la palabra de Dios, en ese momento se le endurece su corazón y toma una perspectiva de cerrar sus puertas por completo a la palabra y que no quiere recibir enseñanza, no quiere recibir absolutamente nada. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es enseñar con cosas claras y con cosas con estas cualidades sobrenaturales de la Biblia que realmente es el libro escrito por Dios y que esas cualidades van a tener el enriquecimiento como ese libro extraordinario que veíamos en el punto 2.1
y poderle explicar a la gente, "Oye, ¿por qué no lo crees si realmente estas cualidades se cumplieron y esas cualidades tú las puedes ver efectivas en tu vida? Entonces ahí vamos a poder nosotros como que arremeter contra estas posturas, obviamente sin pelearlo, porque a veces como jóvenes se nos pasa la mano y a veces somos bien ofensivos y decimos, ay, no, pues tú estás mal porque tú estás en el mundo, ¿no? E incluso ya podemos utilizar esas palabras, pues ya cristianoides, ¿no? De que eres un pecador, te vas a ir al infierno, porque realmente podemos tener esa actitud de juicio delante de las personas, pero de hecho también lo hemos visto en las predicaciones, que no tenemos que levantarnos como esos enjuiciadores. No tenemos que levantarnos como esas personas que, como esos fariseos, en este caso, como lo veíamos los días miércoles, porque yo espero que también se conecten a las conexiones del miércoles, porque es muy importante que nosotros complementemos todo esto, porque vamos a ver que no tenemos que levantarnos como esos enjuiciadores, como esos fariseos que tenían la verdad absoluta, sino como nuestro Señor Jesús, que se tenía que sentar con las personas, se tenía que sentar con cada uno de estas eh, del pueblo de Israel, a poderles enseñar más, a poderles decir con la humildad y que realmente, como les decía desde ya varias clases, el fruto del Espíritu Santo, si nosotros decimos, lléname Espíritu Santo, que podamos tener su fruto, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, todos estos elementos se tienen que cumplir en nuestra vida si nosotros creemos que el Espíritu Santo nos llena. Entonces, no podríamos tener eh, a una persona que no conoce el Evangelio y decirle estás equivocado y ya señalarlo con el dedo, sino con ese amor, con esa paz, con esa benignidad, con el ser bueno, con tener la bondad de poderle enseñar el Evangelio. O sea, hagan de cuenta que con la mejor cara que nosotros podamos presentarle a la mejor persona que podamos tener en nuestras vidas, así debemos de hablar a la persona que más desesperada nos tiene. Entonces es muy importante porque lo veíamos incluso ayer y lo veíamos el día viernes, ¿no? Que el pastor decía pues, que quién ha hablado con un necio, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso como jóvenes nosotros hemos sido los necios porque no hemos querido entender razón o hemos querido decir que nosotros tenemos la razón y pues realmente pues no la tenemos, ¿no? De acuerdo incluso a la Biblia, pues tampoco la tendríamos porque pues nosotros debemos de respetar a nuestros padres, debemos de respetar a nuestras autoridades y pues si dicen un punto, pues también podríamos negociar, ¿no? Pero nunca pelearlo, ¿por qué? Porque también nosotros como jóvenes, pues estamos eh, prácticamente en este punto, ¿no? O sea, de que nosotros somos los jóvenes y acá hay una autoridad. En todos lados va a haber una autoridad porque nosotros como jóvenes, pues a lo mejor no podemos tomar decisiones por nosotros mismos, necesitamos ya un tiempo en el que podemos prepararnos para poder estar al nivel, pero tal vez no estamos al nivel. Entonces debemos de respetar siempre en todo momento que como jóvenes no debemos de ser menospreciados, pero también debemos nosotros de guardar nuestro lugar y de poder sugerir, no pelear, sino sugerir esta parte en nuestra vida, ¿no? El poder nosotros llevar la palabra de Dios siempre sin debatirla y siempre diciéndole con el amor que nuestro Dios nos da la palabra, nosotros poderlos dar a otros la palabra de Dios con ese mismo amor como el que nosotros hemos recibido. Y entonces es muy importante que nosotros llevemos en práctica esto y que recordemos en todo momento que este libro no lo escribió el hombre. Esta bendita palabra de Dios no la escribió un hombre. Entonces, recapitulando todo esto y las cualidades que tiene la Biblia, la unidad en todos los asuntos que se relatan, la unidad por completo en la Biblia, vamos a llevar a una introducción del siguiente punto de la asombrosa unidad de la Biblia. Este va a ser las sublimes enseñanzas de la Biblia. Entonces, ¿alguno de ustedes había escuchado la palabra sublime? Creo que si bien incluso está en una alabanza, pero ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar qué significa sublime? Y esto lo vamos a ver más adelante. Si se quedaron con la duda, no se me desconecten. Ya tenemos poco tiempo prácticamente, tenemos ya casi 10 minutos porque sí quiero darles el mensaje de esta temática que vamos a tener pronto. Y pues no sin decirles que algunas enseñanzas de la Biblia van a mantener esta naturaleza con las que fueron
sucedidas o acontecidas. En este caso, pues como vemos en los primeros libros del Pentateuco, que vemos que son los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, vemos que pues narran todas las situaciones que fueron acontecidas. En este caso, pues aun cuando el buen Moisés no estaba, pues vemos que narra todo lo que nuestro Dios le habló cara a cara, pues como la creación del hombre, Adán y Eva, hasta el tiempo en que llegó Moisés, ¿no? Entonces vemos que se escribió y pues no se comparan todos estos escritos porque tienen tantos detalles como si una persona hubiera estado ahí, ¿no? Como en este caso Moisés estuviera en el tiempo de la creación, tuvo tanto detalle y esto no pudiera haber sido posible si no lo hubiera contado nuestro Dios, porque pues obviamente nuestro Dios, hablando cara a cara con Moisés, como lo dice en su palabra, pues vemos que está escrito tan perfecto y mantiene la Biblia esta naturaleza perfecta y todos estos detalles no los omiten para que pudiéramos nosotros ver esta parte en nuestra vida, que esta literatura en más de 5,000 años desde los que se calcula, desde que se comenzó con la escritura del ser humano, que es lo que vemos que tiene el tiempo. O sea, imagínense, yo creo que eran prácticamente 1,000 años de historia que nuestro Señor, que nuestro Dios contó para poderse escribir en el tiempo de la literatura. O sea, es increíble. A mí me vuela la cabeza desde que empecé a estudiar este tema para poderlo plasmar en la diapositiva. Es impresionante que en 5,000 años, de los que se calculó que se empezó a escribir en el ser humano, todos estos datos mantienen esa naturaleza, mantienen esa originalidad y te enseñan tanto porque está escrito por nuestro Dios que vemos que no deberíamos de creer que la Biblia no fue escrita por el hombre, sino fue a través de él para que pudiera tener esos detalles que les comentaba y que es impresionante y tenemos que mantener esa seguridad como el emoji ese que de verdad cada vez que les digan que el libro, que la Biblia está escrita por un hombre y que es un libro común y corriente, ustedes puedan poner esa cara como del emoji como diciendo yo sé la verdad y te la voy a enseñar, ¿no? O sea, no peleando, sino te la voy a enseñar porque realmente es impresionante que tú lo sepas, ¿no? Y que ustedes como jóvenes que están metiéndose a este discipulado, que sepan que esto es real, ¿no? O sea, si aún tienen esa pequeña duda, como lo decía ayer, que busquen incluso esa confirmación, ¿no? Si esta confirmación del discipulado no les basta, que ustedes puedan pedir su propia confirmación y ahí tienen el vellón en su casa, los que fueron o los que no fueron al servicio de jóvenes, tienen un vellón en su mente, ¿no? O sea, en su espíritu, ¿no? Y decir, sabes que Dios, pues sí, quiero que tú me confirmes esta parte y pues que me enseñes que esto es realmente tu palabra, ¿no? Y que podamos ver realmente que fue escrita por Dios y no por el hombre. Y hablar del término sublime, como les decía, podremos encontrar que tiene como significado dos términos que vamos a verlo, que complementan analizar este apartado. Y uno de los significados de sublime es que es extraordinariamente bello y produce gran emoción. Entonces, uno de estos significados impresionantes es que, pues, es cada anécdota de la Biblia, pues vemos que tiene esta parte impresionante, ¿no? Y que es sublime y es impresionante porque cada vez que leemos una palabra y que, por ejemplo, yo les trato de explicar, por ejemplo, de que yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, saber y tener esa emoción de saber que nuestro Señor Jesús es el único camino, pues te motiva a seguirlo, ¿no? Porque pues obviamente quieres llegar a la verdad, quieres llegar a la vida y quieres que Él sea el camino, ¿no? Entonces, te produce esa emoción al recordar, por ejemplo, al volver al Antiguo Testamento y ver la parte, por ejemplo, ahorita que abrí en segundo libro de Samuel, al principio pues viene la parte de David, toda la parte de David se narra, entonces ver que pues David fue un hombre valiente, David fue un hombre que se empeñó a defender al pueblo de Israel, tuvo sus errores y toda esa parte, adentrarnos a una historia en particular, pues sí nos llena de esa gran emoción y tanto detalle
es una literatura que es extremadamente bella, entonces se cumple el significado de sublime en la Biblia. Entonces, vemos que este punto número 1, que es extraordinariamente bello y produce gran emoción, vamos a ver que se cumple en una enseñanza de la Biblia. Entonces, un ejemplo son los pensamientos sublimes o la enseñanza sublime de la Biblia. Entonces, vemos que eh, el segundo significado de sublime significa que es excepcional por su altura moral o estética. Entonces vamos a ver que es excepcional en todo el momento por su altura moral o estética. Entonces vemos que también la palabra de Dios tiene una altura, obviamente en el reino pues es alta porque pues obviamente es la palabra de Dios, tiene una importancia muy alta, y por su altura moral o estética. Entonces vemos que aquí en la palabra de Dios pues viene toda la forma de vivir del ser humano correcta delante de Dios, ¿no? O sea, todo lo que nuestro Dios le decía a la humanidad desde el principio, pues vamos a ver que tiene tanta importancia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a formar las partes básicas de la moral o la estética del ser humano. Va a querer marcarnos la pauta de cómo conducirnos, cómo respetar a nuestros padres, cómo respetar a nuestras autoridades, a nuestros jefes, a nuestros maestros, si es que vamos a la escuela, cómo conducirnos hasta con el prójimo. En este caso, el prójimo son las personas que pues menos comunicación tenemos o que tal vez tenemos roces con ellos, ¿no? O sea, nuestro prójimo. Realmente ver cómo tenemos que conducirnos de forma moral, de forma estética, y pues va a ser excepcional. Entonces lo vemos que también se cumple, que las enseñanzas de la Biblia son sublimes. ¿Por qué? Porque guardan esa altura moral o estética en cada uno de sus párrafos. Entonces es impresionante porque una vez desglosando el significado de estos dos términos, de lo que significa sublime, pues vemos que se cumple en la Biblia. Entonces sí, las enseñanzas que tiene la Biblia son realmente sublimes, conociendo el significado de ellos. Y el ejemplo es: solamente el arte puede hacer sentir lo sublime. Obviamente sabemos que esta frase pues no puede ser tan cierta. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer sentir lo sublime, pues en este caso es la presencia de Dios. Pero esto solamente era un ejemplo que estaba pegado en Google, pero pues vemos que el arte pues también puede ser un arte, la palabra de Dios. Entonces sí puede ser sentir lo sublime, pero solamente lo que está escrito por Dios. Entonces vemos que pues es impresionante cómo se cumple toda palabra. Y pues vamos a ver que también los sinónimos de la palabra sublime tienen tanta importancia o tienen tanta relevancia en la Biblia, pues que es real lo que vamos a ver. En este caso, los significados son elevado, excelso, que es lo máximo, eminente, majestuoso, excepcional y excelente. Que si nos dedicáramos nosotros a buscar las características o buscar el significado de cada una de estas palabras, pues creo que incluso este es un significado mucho más pues elegante, ¿no? Mucho más refinado en torno a la palabra de sublime, ¿no? Entonces vemos que no hay comparación en estas palabras, no hay comparación en estas enseñanzas, no va a haber algo igual a lo que venimos viendo en la Biblia y en sus enseñanzas tan hermosas. Entonces, yo con esto les quería dar por terminado este subtema de las sublimes enseñanzas de la Biblia. Y pues como les decía desde antes, porque ya me quedan prácticamente 2 minutos, obviamente dándole gracias a cada uno de ustedes por conectarse, y a los que no se pudieron conectar, pues poderles ver la oportunidad de mandarles el audio. No les he podido mandar el audio porque ya no me permite WhatsApp mandarlos, porque dice que ya no pesa 16 megas cada audio, y pesan un poquito más, pero si tengo la oportunidad se los subo a YouTube para que ustedes puedan tener ahí el link en todo momento y que ustedes puedan acceder a él y a ver la clase, porque ahí de hecho se publica la presentación. Y pues como les decía, ya tenemos 1 minuto y medio para poderles explicar. Yo espero que la siguiente clase o pronto, dentro de 2 semanas, si es que así Dios lo permite, podamos tener un tema que se llama
una dinámica que vamos a tener en el discipulado que se llama la Semana del Amigo. Entonces, ¿qué significa la Semana del Amigo? Que ustedes puedan invitar a uno de sus mejores amigos, ya sea de la iglesia o de aquí, o de su casa o de cualquier lugar, que ustedes puedan compartirle la liga y puedan pedirle que se pueda conectar a la Semana del Amigo, para que ustedes puedan invitarlos. Se trataría de un tema completamente diferente para que pues no se queden cortos o que digan, ah, pues estás viendo las cualidades sobrenaturales de la Biblia, pues ni siquiera sé qué es la Biblia, ¿no? Sino son temas particulares que vamos a ir tomando de enseñanza básica para que ellos se vayan queriendo adentrar al discipulado y pues si Dios así lo permite, poder iniciar un nuevo grupo con estos nuevos chicos y poder ver que el reino se amplíe, ¿no? Pero bueno, nada más era un pequeño paréntesis y yo les voy a notificar cuando sea esta parte de la Semana del Amigo, pero sí espero que ya lo puedan contemplar y que ya vayan ubicando y orando por ese amigo que tienen para poderle compartir la palabra. Ya se me va a cortar, chicos, pero les agradezco a cada uno de los que se conectaron por poderse conectar, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Brisa, gracias, Charlie, gracias, Moy, y gracias por ahí, Rulo, también